Esta discusión nos permitirá comprender la necesidad de un cambio de marco epistemológico como condición para explicar la actividad de resolución de rompecabezas. Esa reflexión pedagógica le sirve a Kuhn para desplazar, digamos, esa preocupación por el problema de cómo el científico, digamos, accede al paradigma, cómo lo aprende. A propósito de una afirmación que hace Kuhn en la estructura de las revoluciones científicas, y es que el contenido cognoscitivo de la ciencia pasa no por la teoría, dice Kuhn, sino por los ejemplares, por las aplicaciones. Precisamente este semestre hemos presentado con el profesor Omar un proyecto de investigación que nos fue aprobado y estamos comenzando a profundizar un poco sobre esa afirmación de Kuhn. Y el texto que yo les voy a presentar es un primer esbozo, digamos, de algunas ideas que ya se me habían ocurrido relacionadas precisamente con esa idea y con esa afirmación de Kuhn en la estructura. Yo titulé el texto "La solución de rompecabezas en el horizonte del conocimiento tácito", porque realmente cuando se habla de saber qué y saber qué y saber cómo, que es lo que dice el folleto, la atención, digamos, estamos utilizando una terminología que se debe a Gilbert Ryle en el concepto de lo mental en el capítulo 2, donde él habla del saber hacer y del saber qué. Pero la referencia de Kuhn, cuando señala pues, que el contenido cognoscitivo no se encuentra en las teorías, sino en las aplicaciones, realmente es tomada del libro de Michael Polanyi, Conocimiento personal, como el mismo Kuhn lo señala en la estructura y en el postscriptum del 69. Pero digamos, las nociones de saber, conocimiento tácito y saber hacer, como lo llama Gilbert Ryle, pues hay muchas semejanzas realmente en la manera como ellos definen, digamos, este tipo de conocimiento. El propósito de esta conferencia es discutir sobre la naturaleza epistemológica que supone el proceso de solución de rompecabezas, la clase de problemas que, según Thomas Kuhn, caracteriza el periodo de ciencia normal. Particularmente me interesa señalar la función que cumple el conocimiento tácito para comprender la explicación que ofrece Kuhn de la forma como abordan los científicos los problemas típicos del periodo de ciencia normal. El concepto de conocimiento tácito aparece en el libro Conocimiento personal de Michael Polanyi, en el que este autor llama la atención sobre el papel que juega en la ciencia un tipo de conocimiento que no es explícito o proposicional, en el que sabemos cómo hacer algo, pero tal vez no cómo explicarlo. El conocimiento tácito es un conocimiento que un sujeto sabe que lo tiene, por ejemplo, catar vinos, jugar ajedrez, pero que sin embargo lo puede describir solo en términos de sus propios resultados. También resulta interesante, antes de pasar a abordar el tema, señalar que las similitudes entre las ideas de Kuhn y Polanyi van mucho más allá de la idea según la cual el conocimiento que tienen los científicos acerca de cómo se hace la investigación es tácito, extendiéndose a otras ideas como la omnipresencia de las anomalías en la ciencia, el papel de la autoridad en el proceso de adiestramiento de los científicos, la integración de las comunidades científicas y la investigación científica en una tradición, la no existencia de un método científico, por ejemplo, verificación o falsación, pues se considera que la investigación científica sustituye las máximas por un conocimiento que es tácito en la mayoría de los casos. El uso de ideas psicológicas de la Gestalt y de Jean Piaget para analizar los procesos presentes en la ciencia, como por ejemplo percepción, análisis y descubrimiento, la idea de que los investigadores resuelven problemas y la investigación científica está orientada por un marco conceptual que
ha sido adquirido a través de la educación, que estos marcos conceptuales en la ciencia incluyen concepciones sobre el mundo, presuposiciones, teorías, vocabularios, conceptos, ontología, hechos, etc. Es decir, varios autores llaman la atención sobre la similitud de ideas que hay entre la estructura de las revoluciones científicas y el libro de Polanyi, Conocimiento Personal, que van más allá de la idea de conocimiento tácito, que es la que reconoce, no tanto uno dice que ha tomado la idea de Polanyi, sino que coincide realmente en ese punto con los planteamientos de Polanyi. Como se sabe, Kuhn divide el desarrollo de las ciencias naturales en tres periodos fundamentales. Periodo preparadigmático, que se caracteriza por la existencia de diversas escuelas que carecen de un caudal común de creencias, métodos, valores, etc., cuyos miembros, sin embargo, están preocupados por un problema común. Un ejemplo de este periodo es el desarrollo de la investigación eléctrica durante la primera mitad del siglo XVIII. Una vez se adopta un paradigma por parte de la comunidad científica, se empiezan a operar una serie de cambios drásticos en la estructura de las distintas escuelas que trabajan alrededor de un determinado problema. Algunos de estos cambios son desaparición gradual de las escuelas, introducción de una definición nueva y más rígida del campo en cuestión a partir del paradigma, aparición a partir de la aceptación del nuevo paradigma de periódicos especializados, la fundación de sociedades de especialistas, el reconocimiento de una disciplina o profesión y el manejo de un lenguaje técnico. Habría que señalar que estas consideraciones sobre los periodos preparadigmáticos fueron reconsideradas por Kuhn en la postdata del 69, donde señala, cito, la naturaleza de la transición a la madurez merece una mayor atención de la que ha recibido en este libro, especialmente por parte de los que se ocupan del desarrollo de las ciencias sociales contemporáneas. A tal fin, puede ser útil señalar que la transición no tiene por qué asociarse, y ahora creo que no debería hacerse, con la adquisición de un paradigma por primera vez. Los miembros de todas las comunidades científicas, incluyendo las escuelas del periodo preparadigmático, comparten el tipo de elementos que he denominado colectivamente un paradigma. Lo que cambia con la transición a la madurez no es la presencia de un paradigma, dice Kuhn, sino más bien su naturaleza. Periodo paradigmático, en el que se impone un paradigma en particular, heredando lo que Kuhn llama la ciencia normal, en la que se llevan a cabo tres clases fundamentales de actividades: la determinación de hechos significativos, reunión de datos y construcción de equipos e instrumentos para el desarrollo de la investigación, de investigaciones específicas, acoplamiento de los hechos con la teoría, determinación de constantes, predicciones, experimentos articuladores del paradigma, limitaciones de concordancia entre experimento y observación, el problema de la precisión, articulación de la teoría, reformulación que permite una versión más coherente de la teoría desde un punto de vista formal. Y finalmente, el tercer periodo es el periodo revolucionario, que se inicia con una crisis científica. Las crisis comienzan, dice Kuhn, con la percepción de una anomalía. Una anomalía es un rompecabezas, como lo denomina Kuhn, parece no tener solución a partir de las herramientas conceptuales que proporciona el paradigma vigente en una época determinada. Uno de los hechos que indica que una ciencia ha entrado en un periodo de crisis consiste en la proliferación de versiones de una teoría. Esta situación se presenta cuando la comunidad científica intenta dar una respuesta a la anomalía que surge en un paradigma. La comunidad científica se ha dado a la tarea de construir teorías alternativas, tarea muy compleja, que solo se asume cuando se considera que es imposible hallar una solución desde el paradigma en el que se ha venido trabajando hasta ese momento. Esto significa que la comunidad científica nunca abandona un paradigma hasta disponer de un candidato alternativo para que ocupe su lugar. Sin embargo, Kuhn advierte que una anomalía reconocida y persistente no siempre provoca una crisis en la ciencia. El ejemplo que señala para ilustrar esta afirmación se refiere a las discrepancias entre las predicciones de Newton con respecto a la velocidad del sonido y las desviaciones en el movimiento del planeta Mercurio. Por lo tanto, para que una anomalía provoque una crisis, debe ser algo más que los rompecabezas que enfrenta constantemente el científico normal. Kuhn reconoce que no existe un criterio general que permita saber cuándo una anomalía se convierte en la responsable de una crisis científica. En algunas ocasiones, una anomalía pondrá en tela de juicio generalizaciones explícitas y fundamentales de un paradigma. En otros casos puede provocar crisis si las aplicaciones que inhibe tienen una importancia práctica particular. Cuando por cualquiera de estas razones u otras similares, una anomalía llega a parecer algo más que otro rompecabezas de la ciencia normal, se inicia un periodo de crisis.
El reconocimiento de la existencia de un periodo de ciencia normal resulta uno de los aportes más interesantes de la concepción kuhniana sobre el desarrollo de la ciencia, particularmente si se lo considera de cara a las propuestas que se habían formulado antes de la aparición de la estructura de las revoluciones científicas. Nos referimos principalmente a los herederos del positivismo lógico y a Popper. La ciencia normal es ante todo el reconocimiento de que cualquier teoría, cuando se propone, es esencialmente incompleta. Esto quiere decir que la teoría en su formulación original viene acompañada con cierto conjunto de aplicaciones o ejemplares, como lo llama Kuhn en la postdata del 69, haciendo a cierto rango concreto de fenómenos naturales y se ofrece como una herramienta idónea para la aplicación a nuevos rangos de fenómenos. Estas aplicaciones se convierten en uno de los motivos fundamentales para que la teoría sea aceptada. Por lo general, el conjunto de aplicaciones con el que se introduce una teoría es muy pequeño. En el caso de Newton, las aplicaciones de su teoría, expuestas en los Principios Matemáticos de Filosofía Natural, de 1687, se refieren al movimiento planetario, incluyendo algunas irregularidades del movimiento de la Luna, los péndulos, el fenómeno de las mareas, un intento por derivar la ley de Boyle y una fórmula importante para la velocidad del sonido en el aire. Precisamente, la ciencia normal constituye el periodo en el que la comunidad científica, que ha reconocido los beneficios de un determinado paradigma, decide precisar las aplicaciones originales de la teoría y busca nuevas aplicaciones. Como ya señalamos, Newton había aplicado su teoría al movimiento de la Luna, pero los intentos por precisar esta aplicación prosiguieron con las investigaciones del suizo Euler, que trabajó en las academias de San Petersburgo y Berlín, y por el francés Clairaut, que trabajó en este problema por la misma época. Kuhn caracteriza toda esta actividad propia de la ciencia normal como resolución de rompecabezas. Para que un problema sea considerado un rompecabezas, debe cumplir dos requisitos. Primero, tiene que poseer una solución asegurada. Segundo, debe contener reglas que limiten tanto la naturaleza de las soluciones aceptables como los pasos que hay que dar para obtenerlas. El uso que hace Kuhn del término rompecabezas constituye una analogía con esta clase de juegos y permite comprender los requisitos antes señalados. Un rompecabezas no puede ser armado de cualquier manera. Dice Kuhn, sabemos que tiene una solución y que para lograrla tenemos que emplear todas las piezas, de modo que sus lados planos deben estar hacia abajo y deberían unirse sin forzarlas, de tal manera que no queden huecos entre ellas. Estas indicaciones hacen el papel de reglas que orientan la solución de los rompecabezas. Algo similar se podría decir de los crucigramas, adivinanzas o acertijos, o de un juego como el ajedrez. Para comprender el papel que juega la noción de conocimiento tácito, es necesario abordar el problema de la función que juega el paradigma y las reglas como guías para la solución de rompecabezas. Como veremos, esta discusión nos permitirá comprender la necesidad de un cambio de marco epistemológico como condición para explicar la actividad de resolución de rompecabezas. Kuhn define el concepto de regla diciendo que es, comillas, un punto de vista establecido o preconcepción. En este sentido, las reglas forman un conjunto muy variado de elementos. De este conjunto hacen parte las generalizaciones simbólicas, las leyes, nos dice Kuhn, los compromisos sobre ciertos tipos preferidos de instrumentación, los modos como pueden utilizarse legítimamente los instrumentos aceptados, los compromisos en el ámbito metafísico, que indican al científico la clase de entidades que contiene el universo, y finalmente los compromisos de carácter metodológico. Esta definición del concepto de regla resulta problemática porque no está claramente diferenciada del concepto de paradigma. Esto se puede comprobar si se revisan los elementos que hacen parte de lo que Kuhn llamó posteriormente en la postdata la matriz disciplinaria, que pretendió, aunque con poco éxito, reemplazar el concepto de paradigma que había sido objeto de numerosas críticas debido a sus múltiples sentidos. La matriz disciplinaria está compuesta por las generalizaciones simbólicas, las leyes, los modelos, guías para la investigación, los valores, ciertas cualidades de la teoría como precisión, consistencia, simplicidad, y los ejemplares, aplicaciones de la teoría a cierto rango concreto de fenómenos naturales. Salvo los ejemplares, el resto de elementos de la matriz disciplinaria coinciden con lo que Kuhn define como una regla o como elementos que serían parte de eso que llama el reglas. Se esperaría que la definición de regla fuera más independiente del concepto de paradigma, de tal manera que se pudiera comprender su papel de guía para la resolución de rompecabezas. Por ejemplo, las reglas se podrían concebir como imperativos hipotéticos de la forma:
Si su objetivo es X, entonces debe hacer Y. Tales imperativos hipotéticos establecen un vínculo entre un objetivo, meta, intención o propósito y la recomendación respectiva para la acción que se considera adecuada para alcanzar el objetivo en cuestión. Concebidas de esta manera, como una relación entre medios y fines, las reglas pueden asumir la función de guías para la investigación. Esta es la forma como Popper concibe el método científico, como un conjunto de reglas metodológicas que asumen la forma de imperativos hipotéticos, como señala por ejemplo en el capítulo 3 de la lógica de la investigación científica. Todo lo que venimos señalando significa que, realmente, uno atribuye a las reglas la función de guías para la investigación, al menos entendidas como reglas metodológicas. Esto se puede corroborar al leer la siguiente afirmación que aparece en la estructura. Las reglas, dice Kuhn, se derivan de los paradigmas, pero estos pueden dirigir la investigación incluso sin reglas. Por lo tanto, son los paradigmas los que asumen la función de guías para la investigación, como se puede ver en la cita de Kuhn. Ahora bien, cuando se habla de que los paradigmas guían la investigación, el término investigación está haciendo referencia a la solución de rompecabezas, que como ya se señaló, constituye la actividad central del periodo de ciencia normal. Si los paradigmas guían el proceso de solución de rompecabezas, podemos preguntarnos, ¿cómo lo pueden hacer sin la intervención de reglas explícitas? ¿De qué forma guían los paradigmas la solución de rompecabezas? La respuesta a estas preguntas requiere de la noción de conocimiento tácito. La hipótesis que queremos plantear es que la solución de rompecabezas debe ser considerada como una actividad práctica y no como una actividad exclusivamente teórica. La consecuencia más importante de este cambio de enfoque respecto de la solución de rompecabezas es que dicha actividad debe ser pensada en el horizonte del saber tácito y no en el de un saber proposicional, un saber que, como diría Gilbert Wright. El saber proposicional sobre determinado fenómeno es estar en condiciones de ofrecer una explicación del fenómeno en cuestión. Esto quiere decir que dicho saber puede caracterizarse en términos del esquema clásico de la explicación, que la entiende como un razonamiento nomológico deductivo, en el que explicar un fenómeno consiste en derivarlo de un conjunto de premisas compuesto por leyes y condiciones iniciales. Por supuesto que referirse al modelo nomológico deductivo resulta una versión muy sofisticada del saber proposicional, ya que siempre es posible ofrecer una explicación sin llegar a establecer la rigurosa relación deductiva entre el fenómeno en cuestión y las leyes. Sin embargo, de lo que se trata aquí es de poner de relieve que en esta clase de saber se trata de establecer una determinada relación entre un fenómeno y un cuerpo específico de conocimiento. Esta clase de saber sería el horizonte epistemológico más apropiado para comprender la función de guía en la solución de rompecabezas asignada a los paradigmas si el aprendizaje de los conceptos, leyes y teorías pertenecientes a un paradigma se llevara a cabo de forma abstracta. Pero Kuhn tiene un planteamiento completamente distinto con respecto a este asunto. El estudiante de una determinada disciplina científica no aprende a partir de un estudio detallado de las definiciones y la estructura lógica que caracteriza una teoría. El paradigma se aprende como una unidad que se presenta a través de las aplicaciones, es decir, de los problemas que han sido resueltos de manera exitosa con las herramientas conceptuales que ofrece el paradigma. Durante toda su carrera, del primer año de estudio hasta la tesis de doctorado, dice Kuhn, el estudiante se enfrenta con problemas que constituyen realizaciones previas y exitosas del paradigma, aunque cada vez sean más complejas y tengan menos precedentes. Cito a Kuhn: si el estudiante de la dinámica de Newton descubre alguna vez el significado de términos como fuerza, masa, espacio y tiempo, lo hace menos a partir de las definiciones incompletas, aunque a veces útiles, de su libro de texto, que por medio de la observación y la participación en la aplicación de esos conceptos a la solución de problemas. De esto se concluye que la manera como se aprende un paradigma es un proceso básicamente práctico, es decir, resolviendo problemas o, en otras palabras, aplicando el paradigma. Aquí vale la pena recordar la distinción también que hace Gilbert Wright entre saber hacer y saber qué, como decía al principio. Wright distingue, por ejemplo, entre conocer criterios y aplicar criterios. Una cosa es conocer las reglas del ajedrez, dice Wright, y otra es muy distinta, saber aplicarlas. De la manera que el conocimiento teórico no sería suficiente, quiero decir, el conocimiento de la estructura, de las definiciones y de las leyes, sino que hay que pasar por un proceso de adiestramiento, que es el que genera eso que llama Kuhn, siguiendo o tomando la idea
de Polanyi, un conocimiento tácito, o si quisiéramos aplicar la terminología de Gilbert Wright, un saber hacer. Para entender este proceso es necesario apelar al saber tácito, el cual hace referencia a contextos en los que está en juego una capacidad o habilidad independiente de todo saber proposicional. En estos casos, saber tácito equivale a poder hacer, a dominar un decurso de acciones o movimientos, y ello tanto si este decurso es describible o reconstruible verbalmente en términos de saber proposicional, como si no lo es. Desde esta perspectiva, la solución de rompecabezas puede considerarse como una habilidad semejante al tipo de habilidades como saber hacer o apreciar bromas, hablar con corrección gramatical, jugar al ajedrez, pescar o discutir. Si se caracteriza de esta forma la solución de rompecabezas, se podría afirmar que lo que Kuhn está diciendo es que el científico normal se forma para ser un experto o especialista en determinada disciplina científica, es decir, adquiere la capacidad de ejecutar una habilidad para hacer cierto tipo de cosas, en este caso, para resolver la clase de problemas propios de una determinada disciplina, como la física, que es la que toma como referente. En el párrafo anterior decíamos que el saber tácito equivale a dominar un decurso de acciones, sea este describible o no en términos de saber proposicional. Esto quiere decir que el desarrollo de una habilidad no está regulada necesariamente por el conocimiento previo de los principios o reglas que la rigen. Esta idea explica la razón por la cual el paradigma puede guiar la solución de rompecabezas sin la intervención de reglas explícitas. Es decir, si aceptamos que la solución de rompecabezas es una habilidad que puede ser comprendida en el marco del saber tácito, es una clase de actividad que no necesariamente requiere para su ejecución del conocimiento previo de las reglas que la rigen. Si pensamos en el caso de un juego como el ajedrez, y eso es un ejemplo que pone Gilbert Wright, si pensamos en el caso de un juego como el ajedrez, podemos constatar que una persona puede aprender a jugarlo sin oír hablar de reglas en ningún momento, y lo puede hacer observando movimientos hechos por otros jugadores, identificando los que son permitidos y los que no lo son. Por otra parte, vale la pena señalar que si todo lo que puede hacer una persona es recitar correctamente las reglas del ajedrez, no estamos autorizados para decir que sabe jugar. Por el contrario, decimos que una persona sabe jugar si efectúa los movimientos permitidos, evita los prohibidos y protesta por los de su adversario, aunque no pueda decir cuáles son las reglas que lo rigen. Entonces, conversando con Omar, decíamos, si nosotros queríamos saber si una persona sabe física, hay que subrayar la palabra saber aquí, pues no sería suficiente con que recitara las leyes fundamentales de la física. En términos kuhnianos, una persona sabe física si sabe resolver problemas de la física, es decir, si ha adquirido una habilidad que consiste en saber resolver esos problemas característicos de esa disciplina, que serían efectivamente eso que llama Kuhn las aplicaciones o los rompecabezas. Por supuesto está ligado al aspecto pedagógico en el que hace tanto énfasis Kuhn, y yo pienso que esa reflexión pedagógica le sirve a Kuhn para desplazar, digamos, esa preocupación por el problema de cómo el científico, digamos, accede al paradigma, cómo lo aprende, le permite a Kuhn desplazar, digamos, el horizonte, como llamo, epistemológico del saber qué a un saber cómo, a un saber hacer, o al conocimiento tácito, como haciendo referencia al término que utiliza Polanyi. Todas estas ideas nos permiten entender la siguiente afirmación de Kuhn. Dice, lo que tienen en común, se refiere a los problemas y técnicas de investigación que surgen dentro de una tradición de ciencia normal, no es que satisfagan algún conjunto explícito o incluso totalmente describible de reglas y suposiciones que da a la investigación su carácter y vigencia para el pensamiento científico. En lugar de ello, pueden relacionarse por semejanza y emulación con alguna parte del cuerpo científico que la comunidad en cuestión reconozca ya como una de sus realizaciones establecidas. Los científicos trabajan a partir de modelos adquiridos por medio de la educación y de la exposición subsiguiente a la literatura, con frecuencia sin conocer del todo o necesitar conocer qué características les han dado a esos modelos su estatus de paradigmas de la comunidad. Por ello, no necesitan un conjunto completo de reglas, dice Kuhn. La coherencia mostrada por la tradición de la investigación de la que participan puede no implicar ni siquiera la existencia de un cuerpo básico de reglas y suposiciones
que pudiera descubrir una investigación filosófica o histórica adicional. En ese sentido, uno niega la existencia de reglas. Él dice que los historiadores y los filósofos pueden plantear reglas, pero el científico no necesita de reglas para, digamos, aprender, para aprender un paradigma. La coherencia mostrada por la tradición de la investigación de la que participan puede no implicar ni siquiera la existencia de un cuerpo básico de reglas y suposiciones que pudiera descubrir una investigación filosófica o histórica adicional. El hecho de que los científicos no pregunten o discutan habitualmente lo que hace que un problema particular o una solución sean aceptables, nos inclina a suponer que, al menos intuitivamente, conocen la respuesta. Pero puede indicar solo que no le parece importante para su investigación ni la pregunta ni la respuesta. Los paradigmas pueden ser anteriores, más inflexibles y completos que cualquier conjunto de reglas para la investigación que pudiera abstraerse inequívocamente de ellos. Pienso que esta idea tiene además una consecuencia para la concepción del método científico como tradicionalmente se ha concebido, particularmente como lo concibió Popper, como un conjunto de reglas explícitas que servían de guía para la investigación y que hacían que la propuesta de Popper fuera una propuesta muy prescriptiva, digamos. Para Kuhn, el método científico, al menos entendido como un conjunto de reglas explícitas, no es necesario, digamos. Un científico no necesita pasar por, digamos, el conocimiento de ese método científico, de esas supuestas reglas para hacer buena ciencia. Él aprende, digamos, a hacer ciencia y se introduce en un paradigma, digamos, en parte, no totalmente, a partir de la práctica. Y la práctica aquí significaría resolver problemas, que son esos problemas que aparecen, como dicen al final de los libros de texto, y en ese proceso de aprendizaje, en ese proceso de ejercitarse en la solución de problemas, aprende incluso parte de lo que significan los conceptos fundamentales de un paradigma. Él pone un ejemplo que es tomado por otros autores como Gilbert Wright, y yo recuerdo que creo que es en el postscriptum del 69, él toma el ejemplo de los ejercicios de digitación en el piano. Dice que el proceso de aprendizaje de los físicos y ese constante resolver problemas que termina creando esas destrezas para resolver esos problemas, se parece mucho a lo que los tienen que hacer los pianistas cuando tienen que sentarse horas y horas a hacer ejercicios de digitación en el piano, porque precisamente el tipo de destrezas a las que hace referencia el conocimiento tácito o el saber hacer, como dice Gilbert Wright, no es un tipo de conocimiento que se pueda aprender exclusivamente a través de la teoría. Yo puedo saber leer una partitura, ¿no? Pero eso no indica que yo pueda tocar un instrumento musical. Para yo poder tocar un instrumento como el piano tengo que sentarme a digitar, a hacer ejercicios mucho tiempo. Y si quiero ser un buen concertista, incluso tendría que comenzar muy joven, casi niño, y por muchos años ejercitarme para adquirir esa destreza. La idea, me parece, es exactamente la misma cuando él habla de la adquisición de destrezas, pero en este caso lo que podríamos llamar, como algunos autores señalan, destrezas intelectuales. Sería, por ejemplo, la capacidad de resolver cierto tipo de problemas en disciplinas como la física, por ejemplo, que tienen, pues, cada disciplina tendría pues sus problemas característicos y también requeriría destrezas particulares para resolver los problemas que aparecen en ellas. Termino entonces diciendo lo siguiente. Como nos dice Gilbert Wright en el concepto de lo mental, aceptar que la ejecución de una habilidad no necesita del conocimiento previo de las reglas que la rigen es una forma de oponerse a la leyenda intelectualista que sostiene que la ejecución de una habilidad debe estar precedida por el reconocimiento intelectual de reglas o criterios, es decir, que el sujeto debe primero reconocer internamente ciertas proposiciones acerca de lo que debe hacer, que se podrían denominar máximas, imperativos o proposiciones regulativas, para comportarse solo después de conformidad con tales dictados. Finalmente, podemos decir que la adquisición de la clase de habilidades de las que venimos hablando, resolver el tipo de problemas que Kuhn llama rompecabezas, se logra mediante el adiestramiento. El adiestramiento, aunque supone condicionamiento, no se agota allí. Implica el estímulo mediante la crítica y el ejemplo de la propia opinión del aprendiz. Se trata de aprender a hacer cosas pensando en lo que se está haciendo, de modo que cada acto ejecutado es en sí mismo una nueva lección que ayuda a mejorar la acción. Esta es la idea sobre la que se desarrolla la dimensión pedagógica que se plantea en la obra de Kuhn
cuando insiste en que esta es la forma en que se aprende un paradigma. Bueno, ese sería básicamente. Gracias.